La iglesia de Esmirna ocupa un lugar significativo dentro del cristianismo primitivo. No solo es mencionada en el Apocalipsis, sino que su historia se entrelaza con los albores de la cristiandad y el desarrollo cultural y económico del Asia Menor durante el primer y segundo siglo después de Cristo. Para profundizar en la fundación de esta iglesia, su fundador y el contexto en el que se encontraba la ciudad de Esmirna, es necesario sumergirse en una época donde la espiritualidad y las dinámicas sociopolíticas se encontraban en constante evolución. Antes de continuar te invito a suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de las notificaciones. La iglesia de Esmirna es una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. Si bien los detalles sobre su fundación exacta son escasos y sujetos a interpretación, la tradición cristiana sugiere que el apóstol Juan pudo haber tenido un papel significativo en su establecimiento o en el fortalecimiento de su comunidad. Otros relatos históricos sugieren que Policarpo, discípulo de Juan y uno de los padres apostólicos, fue una figura clave en la iglesia de Esmirna, sirviendo como su obispo y líder espiritual desde aproximadamente el año 110 hasta su martirio en el 155 después de Cristo. Esto indica que la iglesia fue fundada en algún momento del primer siglo después de Cristo, durante la expansión temprana del cristianismo en Asia Menor. El apóstol Juan, también conocido como Juan el teólogo o Juan el discípulo amado, fue uno de los 12 discípulos o apóstoles llamado por el mismo Jesucristo en persona y uno de los escritores del Nuevo Testamento. Se cree que nació en Betsaida, en la región de Galilea, y que era el hermano menor de Santiago, otro de los discípulos de Jesús. Juan jugó un papel importante en la comunidad cristiana primitiva y se le atribuye la autoría de varios libros del Nuevo Testamento, incluido el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro del Apocalipsis. El Evangelio de Juan es considerado uno de los evangelios más teológicos y profundos, mientras que el Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo y revelaciones sobre el fin de los tiempos. Según la tradición, Juan fue exiliado en la isla de Patmos por orden del emperador romano Domiciano. Estando en aquella isla escribió el libro del Apocalipsis. En este libro, Juan describe visiones y revelaciones sobre el juicio final, la segunda venida de Cristo, la derrota final del mal y el establecimiento del reino sempiterno de Dios. Después de su exilio, Juan regresó a Éfeso, donde continuó su ministerio y su labor de enseñanza y predicación. Se cree que vivió hasta una edad avanzada y que murió en dicha ciudad alrededor del año 100 después de Cristo. Su legado sigue vivo a través de sus escritos, que han tenido una profunda influencia en la teología cristiana y en la espiritualidad de millones de personas en todo el mundo. La ciudad de Esmirna era conocida en varios momentos de su historia como la hermosa, la corona de Asia por su belleza y su significativa posición. La combinación de su floreciente economía, su vibrante vida cultural y social, y su importante papel en el temprano cristianismo, hacen de Esmirna un lugar de notable interés histórico y religioso. Esmirna, situada en lo que hoy es la costa occidental de Turquía, cerca del mar Egeo, fue una ciudad de gran importancia en el mundo antiguo. Originalmente una colonia griega, luego pasó a ser parte del Imperio Romano, convirtiéndose en una de las ciudades más prominentes de Asia Menor. Su ubicación estratégica le permitió florecer como un centro comercial vital, conectando rutas terrestres y marítimas entre Asia y Europa. El nombre Esmirna se deriva del vocablo griego que significa mirra. En la antigüedad la mirra era la exportación principal de dicha ciudad. El nombre de Esmirna ha sido utilizado en numerosas culturas a lo largo de la historia, desde la antigua Grecia hasta la moderna. La economía de la ciudad se benefició enormemente de su puerto natural, el cual facilitaba el comercio marítimo extenso. La ciudad era un centro para el intercambio de mercancías como el vino, el aceite de oliva y textiles, lo cual atrajo a comerciantes de todas partes del Mediterráneo. Además, la acuñación de su propia moneda evidencia su libertad económica y prosperidad. Culturalmente, la ciudad era un crisol de influencias griegas, romanas y orientales. Poseía una rica vida cultural con sus teatros, foros y una famosa ágora. Las ágoras eran plazas públicas donde se celebraban los mercados. La educación y filosofía florecieron en Esmirna, siendo hogar del poeta Homero, según algunas tradiciones. En la vida social, la diversidad de su población, que incluía griegos, romanos, judíos y más tarde cristianos, contribuía a un tejido social complejo.
Sin embargo, esta diversidad también conducía a tensiones, especialmente para los cristianos, quienes enfrentaron persecuciones periódicas. La vida política de la ciudad era dirigida por el Imperio Romano. La ciudad era considerada como una de las más importantes de la región de Asia Menor y gozaba de una gran prosperidad económica debido a su ubicación estratégica como puerto marítimo. En términos políticos, Esmirna era una ciudad bien gobernada y era conocida por su lealtad al emperador romano. A pesar de esto, la ciudad también albergaba una importante comunidad cristiana, que en ocasiones se veía amenazada por la persecución y la hostilidad de las autoridades romanas. El apóstol Juan escribió la carta a la iglesia de Esmirna, en la que les animaba a permanecer fieles a su fe a pesar de las dificultades que enfrentaban. A lo largo de la carta, Juan les exhorta a mantenerse firmes en su creencia en Cristo y a no temer la persecución, recordándoles que la recompensa por su fidelidad sería grande en el reino de Dios. El mensaje a la iglesia de Esmirna, descrito en Apocalipsis capítulo 2 versos 8 al 11, es parte de las 7 cartas a las iglesias que abre el libro del Apocalipsis. Esta porción específica se dirige a la iglesia ubicada en la ciudad de Esmirna, la actual Izmir en Turquía, y presenta varias capas de significado, tanto histórico como espiritual. En el verso 8 Jesús dice al apóstol Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, que estuvo muerto, y vivió, dice esto. Este verso establece la autoridad de quien envía el mensaje, presentando a Cristo como el eterno, el primero y el último, y como aquel que venció la muerte, que estuvo muerto y vivió. Esta introducción asegura a los destinatarios de la carta que el mensaje proviene de una fuente de autoridad suprema y vencedora, brindando esperanza y una base firme de fe. Verso 9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Este verso reconoce las tribulaciones y la pobreza material de la iglesia en Esmirna, pero las contrapone con una riqueza espiritual. La frase pero tú eres rico sugiere que su verdadero valor no se mide en términos materiales, sino espirituales. También aborda la persecución y falsedad por parte de aquellos que se presentan falsamente como cristianos, identificándolos como adversarios espirituales, lo que añade una dimensión de lucha espiritual al contexto de la iglesia. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este verso contiene una advertencia y al mismo tiempo, una promesa. La advertencia es sobre las pruebas y persecuciones futuras, que son parte de un plan de purificación y prueba de fe. La promesa es de una corona de vida, un premio eterno para aquellos que permanezcan fieles hasta el final. Esto enseña la importancia de la perseverancia y la fidelidad en medio de circunstancias adversas. La corona de la vida mencionada en Apocalipsis capítulo 2 se refiere a la recompensa que Dios promete a aquellos que perseveran en la fe a pesar de las pruebas y dificultades que enfrenten en la vida. Es una metáfora que simboliza la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para aquellos que siguen fielmente a Dios. La corona de la vida es una de las varias coronas mencionadas en la Biblia que representan diferentes recompensas espirituales para los creyentes. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Este último verso invita a todos a escuchar y hacer caso a este mensaje divino. La segunda muerte se interpreta comúnmente como la muerte espiritual eterna, diferenciándola de la muerte física, la cual es la separación del cuerpo, alma y espíritu. Aquí se promete que aquellos que vencieren, es decir, quienes perseveren en su fe a pesar de las pruebas y tribulaciones, serán salvados de esta separación espiritual definitiva. La palabra griega para referirse a la segunda muerte es el término gehenna, y se refiere a un concepto simbólico de condenación eterna o separación final de Dios. A continuación algunas citas bíblicas que hacen referencia a este estado de estar fuera de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Algunas citas bíblicas que hacen referencia a dicha muerte. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20 verso 14.
Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Apocalipsis capítulo 2 verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Estas citas ilustran la idea de la condenación eterna como un destino final para aquellos que rechazan a Dios y siguen un camino de maldad y pecado. El mensaje central de la carta a la iglesia de Esmirna se encuentra en el verso 10 y es un llamado a mantenerse fieles, a pesar de las horribles tribulaciones que le vendrían en el futuro. Estas persecuciones manifestadas en destierros forzosos, amenazas, torturas, encarcelamientos y muertes, dejaron una estela de devastación sobre la iglesia de Esmirna. El ejemplo más notorio de las persecuciones a esta iglesia lo encontramos en la persona del pastor Policarpo de Esmirna durante el gobierno de Marco Aurelio. Policarpo de Esmirna fue un obispo y mártir cristiano que vivió en el siglo I y II después de Cristo. Nació en Esmirna, en la actual Turquía, alrededor del año 69 después de Cristo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Se convirtió en un líder importante de la iglesia primitiva y fue nombrado obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia mencionadas en el libro del Apocalipsis. Durante su servicio como líder de la iglesia, Policarpo fue un firme defensor de la fe cristiana y combatió las herejías que surgían en la iglesia. Se destacó por su humildad, su amor por los pobres y su devoción a la oración y el ayuno. En el año 155 después de Cristo, durante la persecución del emperador romano Marco Aurelio, Policarpo fue arrestado por las autoridades romanas por negarse a renunciar a su fe en Jesucristo. A pesar de la posibilidad de escapar, Policarpo decidió quedarse y enfrentar el martirio por su fe. Fue llevado ante el procónsul romano, quien le dio la oportunidad de renunciar a su fe y salvar su vida. Policarpo respondió, diciendo: 86 años he servido a Cristo, y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo renunciar a mi Rey, que me ha salvado? Fue sentenciado a morir en la hoguera. Luego de preparar la hoguera y encender el fuego, las llamas no lo consumieron. Y finalmente, Policarpo fue ejecutado con una espada y después su cuerpo fue quemado. Su martirio se ha convertido en un ejemplo de valentía y fidelidad a la fe cristiana. En resumen, la iglesia de Esmirna representa un capítulo fascinante en la historia del cristianismo primitivo. Fundada en el corazón de una ciudad que era un microcosmos de la interacción cultural, económica y política del mundo antiguo, navegó por las complejidades de proclamar una nueva fe en un entorno a menudo hostil. A través de figuras como Policarpo, la comunidad cristiana de Esmirna mostró una resistencia y fe inquebrantables, legando historias de martirio y devoción que inspirarían a generaciones futuras. Así, la historia de la iglesia de Esmirna y la ciudad en la que se estableció no es solo un testimonio de la persistencia de la fe, sino también un reflejo vívido del mosaico cultural y social del mundo antiguo. Esta dualidad entre el contexto y la comunidad crea un relato rico e inspirador sobre la capacidad humana para sobreponerse y adaptarse en busca de la espiritualidad y la comunidad. Antes de despedirme, le ruego a Dios Padre que te bendiga con su abundante gracia. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de las notificaciones.